Entre espejos. Un espacio donde cada conversación es un reflejo que nos ayuda a ver el velo que cubre nuestra verdadera esencia. Soy Diana Torres. Y yo, Oscar Castaño, dos amigos, psicólogos y exploradores del autoconocimiento. Aquí hablamos sin filtros sobre el despertar del ser. La expansión de la conciencia. Y el viaje hacia nuestra verdad más profunda. Porque cuanto más nos comprendemos, más libres somos. Antes de comenzar este episodio, queremos contarles sobre dos espacios muy especiales que vienen en camino y que seguro resuenan con ustedes si están en un momento de búsqueda, de transformación o deseo de cambio. El primero es un taller de un solo día que se llama Si yo cambio, todo cambia y que será el 2 de agosto, una experiencia vivencial para quienes sienten que ya no quieren estar en piloto automático y están listos o listas para mover lo que duele o lo que los está estancando. Este taller está facilitado en compañía de Conecta, empresa de Oscar, y pues donde yo también hago parte. Así que los y las esperamos con mucho cariño en este espacio. Y el segundo es un viaje al interior, un proceso de 4 meses para mujeres que quieren sanar, reconectarse con su historia y recordar quiénes son de verdad. Empezamos el 2 de agosto la versión virtual para los que no están en Bogotá y el 9 de agosto la versión presencial. Las inscripciones son pues para los dos espacios, tanto el de Si yo cambio, todo cambia, como el de un viaje al interior, ya están disponibles y en la descripción de este episodio dejaremos nuestros datos para que pues, las personas que quieren más información puedan preguntarnos y por qué no seguirnos en nuestras redes sociales. Entonces vamos a comenzar. Hoy queremos hablar de algo que llegó a nuestras vidas y que sin quererlo terminó siendo una herramienta que usamos en nuestros espacios grupales, en los individuales y en nuestra propia vida, y que la cual hemos hablado en otros episodios así como muy por encima, y es el eneagrama. Si nunca han escuchado este término, pues no se preocupen. Este episodio tampoco es que busque ser una clase, pero sí un primer acercamiento, muy desde la experiencia personal, pues de Oski y mía, para que ustedes puedan conocerla y para que ojalá se animen a explorarla. Y bueno, básicamente el eneagrama es una herramienta que describe 9 tipos de personalidad. Cada uno tiene una forma particular de sentir, de pensar y de reaccionar en la vida. Y pues claro, como todo, ¿no? Tiene unas luces y unas sombras que podemos conocer pues una vez ya descubrimos este número. Y aunque eso suena súper simple, cuando uno hace o se descubre dentro del eneatipo o del número o de esta gran magia de los 9 números, es impresionante, puede llegar a ser confrontador, pero es una puerta muy interesante para el autoconocimiento. Así que hoy queremos contarte a ti que nos estás escuchando cómo fue para cada uno de nosotros encontrarnos pues en nuestro eneatipo, que nos gustó, que no tanto. Y hablaremos sobre cosas que uno lee y piensa, ¿en serio soy así? Y pues queremos que un poco tú te puedas acercar a conocer tu eneatipo, ¿no? ¿Por qué no? Y saber cómo reaccionas ante este fascinante número, ante ese personaje que construiste para protegerte y del que si tú puedes salir, sería lo máximo para mí, ¿no? Es como el salir de ese personaje o el ser la mejor versión de ese número que descubriste, pues yo creo que ahí está la gracia de ese mundo maravilloso que es el enneagrama. Y esto que vamos a hacer hoy es solamente una conversación inicial y me imagino, quién sabe, pero pues tal vez después hagamos Ujú. episodios profundizando más en este tema de cosas mucho más puntuales. Así que hola Oski, qué bello de nuevo tenerte en este espacio y nos tocó con una metodología distinta porque no pudimos estar face to face, pero también chévere que nos puedan ver por cámara. Y con este tema que pues en este momento yo creo que nos apasiona y estamos súper enganchados, así que qué lindo tenerte de nuevo acá. Dianita, gracias a ti por invitarme de nuevo a este espacio. Feliz de estar de nuevo aquí y más con este tema que tanto nos apasiona y que a nosotros dos en momentos diferentes de la vida nos conectó y hoy nos tiene muy enganchados, como dices, ¿no? Bueno, pues que empezamos, pues nada, te cuento que el enneagrama, por ejemplo, a mí me tocó la puerta, pues muchas veces antes de meterme como a profundidad a ello, ¿no? Al principio, cuando me hablaban de enneagrama, pues yo como que lo rechazaba por completo, porque recuerdo que yo decía como que esa vaina es como medio loca, medio esotérica, eso no existe, ¿no? Hablando como muy desde esa versión muy ortodoxa de psicólogo conductista, ¿no? Lo veía como algo lejano, como poco riguroso, ¿no? Como te decía, un poco esotérico, tal vez. Sin embargo, llegó en un momento, o cuando llegó profundamente, llegó en un momento pues muy difícil de mi vida, lo que llamamos un poco esa noche oscura del alma.
y en el que de pronto en ese momento yo estaba buscando muchas respuestas más allá de lo que yo conocía, y en medio de ese proceso participé, recuerdo, de un programa de despertar de conciencia, una vaina que era como todos los días durante 2 meses a las 6 de la mañana, tocaba estar ahí parado meditando y bueno, un montón de ejercicios. Y allí en medio de esos ejercicios me encontré con Daniel, Daniel Carvajal, si alguien no sabe, man, es muy bueno en eso, y él nos dictó un curso pequeño de Enneagrama, y en ese momento, pues claramente me conecté con ellos desde un lugar muy distinto. Y lo que más me conectó en ese momento, pues fue como realmente como que le logró como desnudarme por completo, por decirlo de alguna manera, eh, pero de manera muy profunda y muy honesta, una verdad como de frente, ¿no? A pesar de mi resistencia inicial, lo que yo tenía en ese momento, pues me permitió sí verme como muy de frente, ¿no? Sin muchas máscaras, sin justificaciones, ¿no? Poder reconocer algunos patrones que llevaba años claramente repitiendo, y que incluso me acuerdo que en terapias contigo, pues yo me di cuenta de esos patrones. Sin embargo, como entender la motivación inconsciente y como esa cosa profunda, el enneagrama, digamos que fue una de esas herramientas que me ayudó mucho a encontrar eso desde allí, ¿no? Fue como encontrar, pues, que ese espejo, como un espejo que no juzga, porque finalmente es una herramienta, pero que tampoco como que me dejaba escapar de ella, ¿no? Fue como ahí comenzó este viaje con esta herramienta que desde entonces, pues, ha sido una guía muy poderosa en mi vida, en este camino, pues, de autoconocimiento. Me encanta esa historia de cómo llegó el eneagrama a tu vida. Pero pues antes de como que nos metamos a nuestras historias personales, quiero que le demos a las personas que nos están escuchando, pues que de pronto estarán diciendo como enneagrama, que con qué se come, ¿no? Y algo importante es que el eneagrama es un sistema que descubre, que describe 9 tipos de personalidad, como yo lo dije arriba, ¿no? Cada eneatipo tiene una forma particular de pensar, de sentir y de actuar frente a la vida. Y su origen, o cuando uno se pone a investigar como de dónde viene, cuál es el inicio, es como un poco difuso. Yo no he logrado Mm, como encontrar algo certero de viene de aquí, viene de allá. Digamos que algunas personas dicen que viene de tradiciones tan antiguas como la filosofía sufi, y mm, después como que el cristianismo místico, por decirlo de alguna manera, lo retoma, y luego pues escogido por la psicología moderna y ya lo amolda como a hablar de personalidad y de cosas que pueden ser mucho más aplicables pues a esto que nosotros hemos entendido como enneagrama, ¿no? ujú. Entonces, un poco la figura del enneagrama cuando la gente lo busca en internet es como una estrella 9 puntas, es como una estrella ahí como eh, muy esotérica. Yo creo que ahí podría estar como este primer punto donde uno lo ve y dice como, ¿esto qué es tan raro? Pero digamos que una vez ya conoces como el funcionamiento y por qué así, me parece también mucho, muy mágico como esa distribución, porque aunque uno pertenece a un enatipo, pues uno en la medida en que va profundizando, pues se da cuenta que va pasando por otros números, ¿no? Cuando está en su sombra o cuando está en su luz, bueno, digamos que es una interacción ahí de esa estrella. Y entonces, digamos que el gran pionero dentro de la psicología moderna es Claudio Naranjo, ¿no? Que lo introduce ya no sé, para las personas que no saben quién es Claudio Naranjo, pues es un psiquiatra chileno, muy experto en la Gestalt y como el padre del Enneagrama, digamos que es esa persona moderna que lo coge, lo desarrolla y ya después muchas personas empiezan a estudiar con él y crean como sus propias no sé, se ponen a dictar cursos y cada quien le pone como su toque tan, pero un poco de lo puro que puede ser el enneagrama, pues es Claudio Naranjo que le ha trabajado, como que le trabajó toda la vida a esta teoría. Entonces, desde ahí, pues el enneagrama es usado en terapias, en coaching, en liderazgo, ¿no? Pero también, digamos que como tú y yo lo vemos, es pues un mapa personal para entenderse mejor. Me encanta, digamos, también en su profundidad de entender las heridas emocionales y pues es una forma de entender por qué soy como soy, cuáles son mis heridas y cuáles son esos patrones de comportamiento que son cíclicos y salimos, ¿no? Que venimos a la vida a aprender algo y a veces nos vamos con las mismas tareas con las que vivimos. Entonces, dicho esto, Oski, ¿qué tal si nos cuentas tú? A mí me parece, me gusta cómo lo explicas cuando damos talleres, así que de manera general, ¿cómo funciona el enneagrama? Vale, bueno, voy a intentar ser conciso porque es algo que uno puede explicar y nos podemos alargar un montón acá, pero
Lo primero que a mí me gustaría como decir y aclarar acá es que el eneagrama no es una prueba psicotécnica ni un test de personalidad. Creo que quiero que quede muy claro. Hay muchos links y muchas herramientas en Internet para poderse clasificar y eso es, creo que simplemente es una foto de cómo estás en el momento, pero el enneagrama es una herramienta de autoconocimiento profundo que apunta a esa intención inconsciente que muchas veces ni siquiera nosotros mismos pues reconocemos. Entonces, para poder llegar a eso, pues hay que hacer un trabajo personal importante con esta herramienta, ¿no? Entonces, un trabajo no es una prueba ni un test. Siempre digo que identificar los comportamientos observables en una persona, pues es relativamente fácil, ¿no? Uno puede ver, no sé, no sé, digamos que comprender qué motiva a la persona internamente sí es difícil, pero usualmente vemos que en la vida, pues digamos que podemos ver de pronto un comportamiento observable, ¿no? Si una persona es de mal genio, si una persona es estructurada, es más influyente, es posiblemente más, no sé, más alegre o, bueno, ciertos comportamientos observables. Pero en la vida, normalmente nosotros lo que hacemos es tratar de cambiar, digamos que muchas acciones en la vida esperando resultados diferentes. ¿Por qué digo esto? Porque siempre que nosotros vemos un comportamiento observable, queremos cambiar ese comportamiento observable, haciendo cosas o haciendo acciones. Pero de nuevo nunca nos preguntamos qué hay detrás de esas acciones, ¿cierto? Entonces nos esforzamos a actuar distinto, a portarnos mejor, pero si ese cambio no se hace desde una comprensión más profunda de nuestras motivaciones, pues eso no se sostiene en el tiempo. No es importante como tener en cuenta eso y por eso el Enneagrama es una herramienta que te ayuda a identificar qué hay detrás de las acciones, ¿vale? Como decía un poco Einstein, es no puedes solucionar un problema con la misma lógica con la que lo creaste. Y eso lo vamos, o lo vemos todos los días, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros decimos, me voy a inscribir al gimnasio o me voy a hacer una dieta o, no sé, a las pocas semanas renunciamos o abandonamos eso, incluso sabiendo constantemente o conscientemente, perdón, que consumir azúcar es dañino, pero aún así lo seguimos haciendo, ¿no? Entonces la pregunta es ¿por qué? Porque lo que no está claro o sanado en lo profundo, pues termina saboteando nuestros intentos pues de cambio, ¿cierto? Entonces, el enneagrama nos ayuda a mirar como esa intención profunda. Por ejemplo, podemos dos personas, como les decía, viendo el comportamiento observable, ¿no? Vemos dos personas gritando a un colaborador en una empresa, ¿cierto? Y pensar de pronto desde este lugar o desde la distancia, oiga, ese tipo es un tipo grosero o es un tipo de mal genio. Pero cuando miras más a fondo, descubres que uno grita porque tiene un miedo profundo a ser controlado y dañado, mientras que el otro, ¿no? O bueno, y también cree que de alguna manera necesita imponerse para protegerse, ¿vale? Pero el otro grita porque tal vez aprendió que para ser amado o valorado en el mundo, ¿cierto? Tenía que mostrarse fuerte y dominante. Son dos comportamientos o son dos conductas que vemos igual, pero que la raíz emocional es completamente distinta, ¿no? Entonces digamos que ahí radica un poco la diferencia o la profundidad del enneagrama. Bueno, Oski, muchas gracias, me encantó ese ejemplo. Yo creo que es muy entendible, digamos que dos tipos de ira puedan manifestarse de una misma manera visualmente, pero intrínsecamente o cuando vas a ver la razón de esa rabia o esa reacción, pues tienen unas historias, unas raíces y unos por qué totalmente distintos. Entonces ahora yo creo que para poder seguir entrando a este tema, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito acerca de las triadas, ¿no? Y después ya, digamos que profundizamos con nuestro eneatipo, que somos y bueno, como los detalles ya mucho más personales. Listo, perfecto. Bueno, mira, entonces para entender o empezar a entender el enneagrama hay que ver que el enneagrama se mueve desde primero inicialmente desde tres centros de energía o tres inteligencias. Entonces está la inteligencia instintiva, que es la energía creadora, está la inteligencia emocional, que es la energía del amor, y está la inteligencia mental, que es la energía de la sabiduría, viéndolo como desde dos lugares diferentes, ¿no? Entonces cada una tiene un papel esencial en nuestra vida. La energía instintiva nos conecta pues, con el entorno y con nuestra capacidad de adaptación, ¿vale? Todos, y yo creo que es importante algo, y es que voy a dar ejemplos para verlo como los recién nacidos, porque todos venimos con estas tres energías o estas tres inteligencias al mundo. Entonces, si lo vemos en un recién nacido, todos los recién nacidos se adaptan al ambiente, sea el que sea, no tienen rollo, ¿cierto? La energía emocional, que es, bueno, digamos que a partir de este ejemplo es que podemos ver que nos adaptamos fácilmente al entorno desde la energía instintiva. Ahora, desde la energía emocional, es la que nos permite de alguna manera sentirnos valiosos, aceptados y amados, ¿no? Como somos. Un bebé, por ejemplo, un recién nacido, pues
no se compara con nadie, no se siente más ni menos que nadie, simplemente es en el mundo, ¿no? Desde ahí se ve esa energía manifestada en ese recién nacido. Y la energía mental o la energía de la sabiduría, pues nos permite aprender haciendo en la vida, ¿no? Como la experiencia directa con el actuar, es más o menos la energía mental. Entonces, es la que nos permite observar el resultado y ajustar, ¿no? Porque así aprendemos en la vida, bajo el método científico, ¿no? Probamos una cosa, observamos, probamos una cosa, experimentamos, si eso nos gusta bien, si no, lo rechazamos y hacemos otra cosa y así aprendemos. Entonces, cuando niños, pues nosotros no teníamos ni creencias, solo aprendizajes, ¿no? Entonces, en ese lugar, como el bebé recién nacido nace sin creencias, pues le da esta capacidad de poder aprender haciendo en la vida, ¿no? Desde ese lugar tenemos esas tres energías. Pero digamos que en ese proceso de crecer y adaptarnos al mundo, empezamos a desconectarnos de una de estas tres energías y a sobreidentificarnos tal vez con una en específico. ¿Listo? Esa desconexión que tenemos, o esa área original, que es donde más o menos lo podemos ver desde el enneagrama, es lo que da origen a nuestro eneatipo. ¿Listo? Entonces, todos llegamos, para entenderlo bien, como lo decíamos de las tres energías, todos llegamos con estas tres energías en equilibrio. Nos adaptamos, aceptamos incondicionalmente, amamos incondicionalmente y aprendemos haciendo en la vida, ¿no? Con esas tres cositas llegamos al mundo. Ahora, un ser humano que es capaz de adaptarse a cualquier circunstancia, que se acepta, se respeta a sí mismo y a los demás y que aprende, como decíamos ahorita, constantemente, pues es un ser humano, digamos, feliz. Feliz desde una definición que lo vimos en un episodio también pasado, que es desde esta definición de ausencia total de sufrimiento, ¿no? Ahora, ¿tenemos esas capacidades hoy como adultos? Era la pregunta. Hoy nos adaptamos, amamos incondicionalmente y no tenemos, digamos, creencias arraigadas donde decimos, no me cabe otra creencia y lo que tú dices es falso y lo que yo digo es verdad. Así nos comportamos hoy como adultos, ¿no? Algo pasó entre la infancia, ¿cierto? Entre la primera infancia y la adultez, que algo se rompió, ¿no? Entonces, como algo sucede entre esos momentos, entre esos primeros años de vida y nuestra adultez, pues eso que sucedió hizo que dejáramos de expresar pues como todas nuestras mejores virtudes al mundo, ¿no? Y que solo pudiéramos hacerlo cuando el entorno es como queremos que sea. Y allí precisamente, que es importante este pedacito, y es que allí es donde se radica o donde radica nuestro sufrimiento en la vida, porque el sufrimiento radica en la necesidad de que el mundo y las personas sean como nosotros queremos que sean o creemos que deberían ser, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que hablar de este personaje que es llamado el ego. Este mecanismo de defensa, que también lo podemos llamar personalidad o lo podemos llamar el observador del mundo que tenemos, ¿no? Todos sinónimos de alguna manera, ¿no? Comienza a formarse entre los 2 y los 7 años. ¿En respuesta a qué? A una experiencia de ese niño que no pudo comprender, ¿cierto? Básicamente eso. Lo interesante de eso, y a mí me gusta esta partecita, explicarla mucho en talleres y con las personas, y es que lo interesante del mecanismo es que nos protegió en algún momento de la vida y, y nos sigue acompañando cuando crecemos, ¿no? Entonces, lo que yo siempre hago es este trabajo y es como en la infancia nos enfrentamos a un monstruo y ante ese monstruo creamos como una armadura o un mecanismo de defensa, pero seguimos creciendo en la vida pensando que tenemos que seguirnos protegiendo de ese monstruo de la infancia, ¿cierto? Es un poco lo que llega a suceder, pero resulta que ese monstruo o nunca existió, ¿cierto? O realmente no era tan monstruo como pensamos, porque el niño interpreta desde una conciencia muy inmadura, ¿no? Que no tenía todavía el contexto necesario para aprender lo que pasaba desde una visión más adulta, ¿no? Entonces, allí es donde yo conecto eso con mi historia y me gusta explicarlo desde mi lugar porque yo creo que ahí es muy diciente tal vez este pedacito. Entonces, yo normalmente, pues cuando niño, normalmente no, cuando niño, fui un niño muy enfermo porque nací con una enfermedad que se llama enfermedad de Hirschsprung, tema del colon. Entonces, desde que nací, pues fui hospitalizado y pasé por varios hospitales, ¿no? Y cuando tenía más o menos 3 años, en uno de esos hospitales, no me permitieron o no permitieron a mi mamá que se quedara pues a cuidarme, ¿no? Entonces yo me quedé solo, llorando, y en algún momento se me regó el tetero en el cuerpo y nadie vino como a atenderme, ¿no? Entonces lloré y lloré demasiado y horas después alguien finalmente atendió como esas necesidades que yo tenía, ¿no? Esto lo logré entender porque, claro, no dice, no se acuerda a los 3 años, pero gracias a, Wow. ¿sabes dónde llegó esa memoria a mi cabeza o esa imagen a mi cabeza después de DMT, cuando hice DMT?
¡pum!, llegó Sí. esa imagen a mi cabeza. Y cuando contrasté esa imagen en mi cabeza con una conversación profunda con mi mamá, pues sí, eso fue lo que sucedió exactamente, ¿no? Qué lindo. Entonces, sí, muy, muy bonito. Entonces, ese momento como tal, pues instauró en mí un trauma, un evento que mi mente infantil pues no pudo comprender, ¿cierto? No, claramente ese niño no entiende unas reglas del adulto ni del hospital. Y no sabía por qué mi mamá pues no estaba allí, ¿no? Como que eso no se logra entender desde un niño, desde mi lógica de un niño pequeño, porque ese niño entendió que lo habían abandonado, ¿no? Y que algo en mí no era suficiente para que se quedaran, para que me cuidaran, ¿vale? Y ahí es donde se instaló un mensaje inconsciente en mi cabeza que tiene que ver con esto de, para que me amen, tengo que hacerme notar, para que me cuiden, tengo que ser especial, no basta con ser solo yo. Ese fue el mensaje que llegó a mi cabeza en ese momento. eh, y desde ese lugar, pues yo creé esta personalidad, esa que se encarga de buscar validación afuera constantemente, eh, que se esfuerza por ser visto, reconocido, admirado, ¿no? El que aprende a leer las expectativas del entorno para poder cumplirlas y convertirme en eso que el entorno necesita, a ganarse el afecto. Así fue como empecé a configurar pues ese eneatipo 3 en mi vida, ¿vale? Entonces, recordemos igual que no es una decisión consciente de ese niño, no es que yo diga, ay, voy a ser, ¿cierto? No, sino que es una estrategia de supervivencia emocional para poder afrontar esa situación, ¿no? Entonces me di cuenta que llorando y generando pataleta y siendo visible, podía llegar a ser valorado por los demás, ¿no? Entonces una respuesta es una respuesta claramente a un miedo profundo, a no ser suficiente, a no ser amado simplemente por ser. Eh, y ese es justamente el corazón del 3, ¿no? Ahorita hablemos un poquito más a profundidad de eso. Muy bien, ay, oye, qué lindo. Oye, y me haces pensar, pero bueno, obviamente no sé si esto te haga sentido, pero tal vez ese niño también en ese hospital entendió como, no sé, tal vez de pronto cuando te enfermabas ganabas afecto, pero ese día tal vez entendiste como no está tan chévere enfermarse. Así que más bien yo voy a brillar por otras cosas o voy a no ser enfermo, sino, no sé, como esta necesidad de éxito también y no de debilidad que puede también venir de si me enfermo me voy a quedar solo y mamá no va a volver. Así que está lindo porque también podría ser por ahí, ¿no? Porque igual para un niño debe ser muy difícil y mira que yo he atendido a muchas personas que me han contado historias similares como la tuya. Yo creo que ahora eso ha cambiado un poco. Bueno, también dependiendo de tu entrada económica, me imagino, ¿no? Si es plan complementario, tienes prepagada, pues la mamá está toda la noche. No sé si ahora también, digamos, cuando no, una mamá, yo creo que sí, una mamá se pueda quedar con un niño, pero antes no, antes a las 5 chaolín, se quedaban los niños solitos. Y conozco muchas personas que como tú tienen heridas de ese pensamiento, de mi mamá no va a volver, o me dejaron aquí solo, Mm. o claro, y las enfermeras no es que sean mala onda, sino tienen 1000 pacientes o han normalizado un montón este tipo de conductas, pero pues no están ahí 24/7 con el niño a ver qué pasó ni nada. Entonces, bueno, muchas gracias por compartirnos esa Pero, historia tan pero profunda. tienes toda la razón, ¿sabes? Porque mi forma de enfrentar el mundo no fue desde la compasión, o sea, de cómo hacerme débil para que los demás no, lo mío fue desde la fuerza, pues desde la fuerza no sé, sino desde el protagonismo. Entonces, Ay, y claro, ¿sabes por qué? Porque yo creo que para mí las enfermedades fueron episodios muy dolorosos, porque como yo en la infancia fui al hospital y eso duré mucho tiempo en el hospital y eso me generó tan pocas defensas, pues yo tuve un montón de enfermedades en adelante, me dio hepatitis, me dio meningitis, me dio un montón de vainas, entonces yo creo que tanto sufrimiento hizo, bueno, por aquí no es el camino tiene que ser otro, porque esto ya es mucho dolor, supongo yo que eso fue como la configuración en mi cabeza. ujú. Y hoy en día eres un hombre que se preocupa un montón por su figura, pero también por su salud, ¿no? Haces ejercicio, bueno, hay cierto tipo de conciencias que también pueden ir muy arraigadas a no volver, como o a no estar, o no a depender. Yo creo que está chévere, chévere ahí mirarlo, me encanta. Ya me hiciste Y aquí terapia sin pensarlo. decía hoy a Diego, a veces se me... Muy bien. Está súper. Listo, pues entonces un poquito, ¿qué te parece? Es muy difícil en un episodio pues poder extendernos, pero demos pinceladas de lo que podría tratarse cada uno de los números y qué te parece para que las personas comprendan esto que acabas de explicar, que digamos que para alguien que escucha por primera vez sobre el enneagrama es confuso,
entender las triadas, las energías y demás. Pero entonces, expliquemos por triadas. Entonces, la instintiva se trata de tres números que son el 8, el 9 y el uno. Digamos que, ¿qué se les dificultaría entonces a estos números? La adaptación, ¿no? O la manera en que enfrentan. Y a mí me gusta entenderlo ahí y pues dejo también una pizquita y una pista que para mí es mucho más fácil de entender y es que el reto es la ira. Digamos que la emoción, perdón, involucrada en esta Ujú. triada de instintiva es la ira, ¿no? Entonces, para el número 8, para el número 9 y para el número uno, el reto o un poco la emoción o que se implosiona y no se manifiesta o que se manifiesta un montón, pues es la ira. Entonces, ¿qué te parece si vamos yo uno, tú uno, yo uno, tú uno, para que pues sea como dinámico? Entonces vamos a comenzar con el 8. El 8 se llama el líder o el desafiador. Es una persona que no anda con rodeos, pero en el fondo, sabes que yo creo que, como tú lo decías, es una persona que creó una máscara tan grande, que se ve muy fuerte y como que, qué susto, pero él es una persona con un corazón maravilloso. ¿Me escuchas? Ya. Listo. Entonces voy a acercar un poquito más el micrófono. Entonces hablaba del 8, ¿no? Que es el líder o el desafiador. Es un líder natural o una líder natural. Es una persona directa, frontal, fuerte. Yo creo que, digamos, un 8 muy puro es muy fácil de reconocer porque es fuerte, ¿no? Es como una persona que es directa, no es tan emocional, no es tan tierna, ¿no? Su mirada, su postura siempre de pronto está derechita. ¿M? Y hay una armadura muy grande que es yo no muestro mi sensibilidad, yo no muestro mi vulnerabilidad y un miedo muy grande a mostrarse débil. No le gusta para nada ser controlado, más bien es el que controla o la que controla y muy pocas veces muestra que algo le duele. Es como una persona que se muestra como yo puedo con todo y es muy pasional también en sus respuestas. Yo diría que es una persona muy visceral. Es como que no piensa antes de actuar. Es como ¡pua! Es una explosión Ujú. pura de ira y es como estas personas que uno ya sabe como mejor vamos pasito para que esté tranquilito, como que hay que llevarla con mucha calma porque pues pueden ser muy explosivos. Tal cual, mira que me gusta como dar un ejemplo aquí para hacerlo más claro, para mí en mi cabeza claro, y es, hagamos de cuenta que, como tú dices, ¿no? La manifestación de la ira es de estos tres eneatipos, de esta triada. Y uno puede entender esto desde tres puntos de vista. Es como si tú coges una manguera y la sueltas por completo, el chorro completo, eso es la tesis o el tipo 8, por ejemplo, el primero de la triada. El segundo es cuando coges esa manguera y la aprietas y no le dejas salir agua, pero está contenido ahí ese montón de agua, eso es un poco la síntesis del eneatipo de la mitad, que sería en este caso el 9 que ya vamos a hablar, y digamos que el otro es perdón, la antítesis, y esta sería la síntesis como la unión de las dos, ¿no? Como que te suelto la manguera ya a poquitos, para que vas sacando un chorrito de ira de a poquitos. Entonces, digamos que es como para entenderlo, y eso pasa en cada una de las triadas. Hay una tesis, una antítesis y una síntesis. Yo creo que así uno lo puede entender también chévere, con cada emoción, ¿no? Entonces, listo. Ahora, el eneatipo 9, el que se llama como el pacificador, es el que busca la armonía, ¿no? Él busca estar en paz todo el tiempo. Lo que él busca o su gran búsqueda en la vida es yo estoy en paz. Eso es lo más importante, ¿no? Entonces, él quiere que todo esté bien, aunque eso significa, obviamente, tragarse lo que siente. Entonces, también es un eneatipo que le cuesta reconocer sus propias emociones, ¿no? Entonces, ese tema de mirar hacia adentro en el 9 es un tema importante. Este pacificador es el que media, el que concilia, el que prefiere ceder antes de entrar a un conflicto, es el que le llega un vaso, no sé, como no sé, un plato de comida en un restaurante, viene como con un pelo y él puede decir, ay no, deje así, yo lo corro para un lado, pero no hay problema, ¿cierto? Entonces, a veces está tan desconectada de lo que realmente quiere o siente porque no reconoce sus propias necesidades. eh, entonces ahí donde se desconecta mucho de sí mismo, un poco. Ese es más o menos el 9. Muy bien, el armonizador. Muy bien, vamos con el tipo uno, que es el perfeccionista o el reformador, el que siempre quiere hacer lo correcto.
Y algunas veces, cuando no salen las cosas como quiere, pues digamos que un poco es una amargura o una sensación muy frustrante porque suelen ser muy controladores o controladoras y que las cosas un poco se den como ellas lo piensan o como ellos lo piensan. Y cuando las cosas no salen como lo planean o como están diciendo, pues un poco ahí hay crítica, ahí hay un montón de cosas. Son personas que tienen constantemente una vocecita interna que dicen cómo deberían hacer las cosas. Es como, saben todo, cómo tiene que ser todo, tienen la respuesta para todo. Buscan mejorar siempre, ir al logro, van muy hacia lo ético, creen, ¿no? Digamos que yo pienso que hay una creencia muy grande de ser perfectos o impecables con lo que hacen, ¿no? Y como ser autoridad a la hora de, no sé, liderar o ir hacia una meta de un logro. Pero a veces yo siento que tienen un poco de desconexión con la fluidez, con la relajación, con el disfrute. Ahí sí, si hablamos de opuestos o antónimos, que eso no lo vamos a ver hoy, pero como el 7 sería su antónimo total, ¿no? Es como Ujú. les cuesta relajarse o disfrutar, sino siempre está el deber ser, la planeación. Así que esa planeación, ese perfeccionismo, pues es su gran cárcel de la cual pues tendrían que salir. Tal cual. Ahora Vamos vemos, con la el- triada. Ujú. sí, veamos entonces la triada del amor, ¿cierto? O de Las- sí, del amor o de la vanidad, que es como, digamos que la emoción que está allí, como tú decías, digamos que cada uno de estos tiene una emoción que lo representa. Entonces está la ira, que ya pasamos por los tres, ahora vamos a hablar del amor o la vanidad. Entonces, el primer eneatipo, como lo decíamos, es la tesis de la vanidad, que es el ayudador, ¿no? Entonces, de nuevo, es la manguera completamente suelta, abierta, exacto, como que bota todo el amor, y el amor no significa que es que solamente sea amor al entorno, ¿no? Es una persona que le dicen el ayudador. ¿Por qué? Porque es, ¿qué necesitas tú que yo pueda proveértelo? ¿Cierto? ¿Y qué necesitas tú para yo sentirme bien? Que eso es interesante, porque en la medida en que yo te provea, yo voy a sentir que yo soy amado por ti, ¿vale? Es un poco eso lo que pasa con el 2. Entonces, el que vive pendiente de todos, ¿cierto? Menos de sí mismo. Entonces se la pasa siempre, son personas que se meten a fundaciones, son sumamente dadivosas, ¿no? Son muy, muy de este lado de cómo le doy a otros. Entonces, el que está ahí para ayudar, para acompañar, para cuidar, para resolver, ¿no? Pero en el fondo, lo que sucede realmente es que necesita sentirse necesitado por los demás. Entonces, genera un montón de conductas para que los demás se vuelvan dependientes de él, que eso es interesante, ¿cierto? Pero cuando la persona, digamos, no obedece a eso que está haciendo esa persona por él, entonces se vuelven rígidas, se vuelven un poco mandonas, ¿no? Como fuertes con el otro, porque es que yo sé lo que a ti te conviene, ¿no? Y tú no te estás dejando ayudar. Es un poco desde ese lugar. Entonces le cuesta mucho pedir ayuda, claramente, porque él siempre está acostumbrado a darla, ¿no? Y a reconocer que tiene también necesidades propias. Entonces a veces se parece un poquito al 9 en eso, ¿no? En que no reconoce sus necesidades propias y que se abandonan a sí mismo. Es un poco eso el 2. Muy bien. Y en esa búsqueda de, como tú dices, de amor o de amor propio, sobre todo, yo creo que en estos números, más allá de esa Ujú, búsqueda de amor por otros, es ese amor que debería sentir por mí, ¿dónde lo pongo? Está el 3. Creo que lo que tiene, bueno, a diferencia del 4, lo que tiene el 2 y el 3 en común es que está fuera, el amor está fuera. Digamos que un poco el 2, como tú lo nombraste, desde el hacer y el 3 desde el ser, ¿no? Desde el ser para poder ser amado. Entonces, el tipo 3, que es el de acá, mi amiguis, es el presente. exitoso, el que vive para el logro. Entonces, siempre que son 3, en la mayoría de veces es como una persona que tú podrías llegar a envidiar de alguna manera, ¿no? Entonces, tiene una vida perfecta o un trabajo perfecto o una intelectualidad perfecta. Yo creo que hay varios 3 en no solamente lo económico, sino en muchas otras cosas, como en esta nueva ola espiritual yo creo que pueden haber muchos 3 también, ¿no? Y es como una persona a la que tú dices, quiero ser así, o las que ves en Instagram y montan fotos que tú dices, ay, tan chévere, ¿no? Es como, siempre digo que conozco muchos 3 que son de esta manera, pero creo que por dentro, pues es agotador para el 3 mantener esta imagen, ¿no? Esta imagen que siempre quiere ser exitosa. Entonces, el 3 es lo que tiene o lo que hace, ¿no? O piensa que su afán de producir es para hacer, ¿no? Entonces,
Le cuesta, yo creo que un poco, eh, poder encontrarse también a sí mismo, porque así como veíamos arriba el 9, yo sí creo que el 3 y el 9 no se parecen en nada en cuanto a su comportamiento, pero también tienden tal vez a ser lo que los otros quieren ver, ¿no? O lo que el sistema nos ha dicho que tiene que ser lo perfecto también. Entonces, el dinero, una carrera, no sé, en el caso de las mujeres, yo creo que también otras cosas que están muy ligadas, la belleza, ser la mejor mamá, es como estas personas que siempre quieren lograr absolutamente todo y están muy pendientes de lo que piensan los demás de sí mismos, ¿no? Es de, yo voy y sé que huelo rico, sé que estoy muy bien vestida, es como que lo que hago es para que los demás también lo puedan ver. Yo creo que también este mundo está muy bien por personas como los tres, porque también son muy orientados al logro, son personas muy inteligentes, pero digamos que también les cuesta relacionarse con personas que creen ellos o ellas que no, tal vez Mm. pueden aportarles a ese crecimiento. Entonces, tal vez se conectan emocionalmente con personas que podrían llegar a aportarles a su crecimiento, pero tal vez yo creo que entre el 2 y el 3 ahí, aunque sean números que están en la misma emoción, hay rencillas, pues porque de pronto puede haber una lectura es una persona, el 2 es muy meloso o dador con la palabra, el 3 no necesita de eso para ser visto porque como que sus propias acciones y lo que tiene, pues ya, hablan por él solo. Pero creo que también, digamos que en el fondo, cuando un 3 despierta de alguna manera, pues debe haber un cansancio emocional y una desconexión de quién soy, más allá de mi carrera, mi dinero, no sé, lo que sea que se tenga, y entonces yo creo que ahí es cuando comienza el camino profundo y maravilloso para el 3 y es descubrir quién es, aparte de lo que tiene y de lo que ha creado en ese personaje. Y vamos con el 4 que es un número bastante chévere, interesante en esa triada. Sí, el cuatro es muy interesante porque el 4 es la suma del 2 y el 3 un poco, ¿no? O sea, él salta entre esa ambigüedad entre mucha emoción y mucha negación de la emoción, que el 3 es eso también, negación de la emoción. Entonces, ¿qué pasa con el cuarto? El cuarto, el intenso, ¿no? Un poco el emocional, el artista dramático, ¿no? Entonces, muchos cuatro son artistas están muy conectados con el arte porque el arte es la manifestación de la conexión con la emoción, ¿no? Es como la manifestación física de algo que estoy sintiendo y eso es el 4. El 4 es emocional, es dramático, ¿no? Tiene un talento increíble para sentir las cosas, ¿no? Tiene un instinto interesante también, me parece que eso también le da mucho poder del instinto, también muy interesante. Entonces es el que vive desde una montaña rusa emocional, puede estar muy bien, el ratico puede estar muy mal, ¿no? Muchas voces en su cabeza de lo que es o no es, porque creo que hay mucho ruido interno de no soy suficiente o no soy capaz, no soy merecedor, ¿no? Pero quiero hacer esto y me gustaría soñar con aquello, ¿no? Entonces es una cosa en su cabeza muy dura también, creo yo. Es profundo, es creativo, es intenso, ¿no? Pero también con una facilidad impresionante para sentirse el más incomprendido del mundo. También es muy importante eso. Y tiene una frase interesante de cabecera y es que yo soy como el bicho raro, ¿no? Como nadie me entiende. Es como el bicho raro del enneagrama porque adicionalmente a eso se Totalmente. hace notar. Claro, y se hace notar, así como tú decías del 8, el 8 uno lo ve porque siempre está como que se dispara facilito, se prende como una chispita eso facilito y uno lo logra ver fácil. Y el 4 uno lo logra ver porque visiblemente se nota. Tiene el color de pelo perdón, tiene el color de su cabello de un color diferente a todo el mundo, tiene tatuajes visibles, tiene cosas que tiene que la gente, oiga, míreme porque yo soy diferente a los demás, pero tampoco me he encontrado, ¿no? Es como es un poco, está allí. Sí, abraza mucho la nostalgia, el 3 yo creo que, el 4 perdón, le encanta. Es como que, yo creo que digamos que los grandes artistas son nostálgicos y cuando tal vez salen del hueco pueden llegar a hacer con eso cosas maravillosas. Creo que el arte y los grandes artistas, debe haber mucho 4 que ha hecho cosas, poemas, canciones, con las que nos identificamos, que son los grandes cuestionadores también de la existencia. Muy bien. El 5 es el observador o el investigador, el que lo sabe todo, pero sabe todo, que no sabe nada, mentiras. Sabe mucho, pero no sabe sentir o llevar a la acción, ¿no? Entonces, es una persona muy observadora, que analiza, que estudia, que investiga, que conoce a profundidad.
profundidad completa acerca de muchos temas, profundiza, ¿no? Sea lo que le apasione, pero le cuesta mucho meterse en la vida real. Entonces vive en los libros, vive en la academia, vive el conocimiento. A mí me gusta mucho un ejemplo que da Santiago Molano, creo, no sé si es él, pero es como, es esta persona que sabe salsa, quien canta, quien escribió de qué año, tal, pero no baila salsa. ¿M? Mm, Pero sabe que existen 1000 ritmos, mil tipos de salsa, viene de 1000 países, pero al final cuando lo pones a bailar, no sabe bailar salsa, ¿no? Entonces, hay como una desconexión muy grande entre la mente y el cuerpo, y yo creo que ese es el gran reto del 5 y es venir, vivir, materializar, actuar desde la emoción. No es que no actúe, yo creo que son grandes, materializan, pero desde el conocimiento. Pero ya cuando se ujú. trata de vincular la emoción a la propia vida, es como me desconecto, no, no logro hacer como ese clic o ese match. Entonces le cuesta hablar de las emociones. Tú le vas a decir un 5 oye, hablemos, Dan, y el modo avión. Es como, no, hablemos y siempre te va a sacar algo intelectual, un libro, un autor, ¿no? Algo que lo haga sentir seguro. Porque bueno, acá con el 5 el 6 y el 7 ya empezamos la otra triada, que eso también es importante conocer, y es la de el conocimiento, pero la energía también o la emoción que rodea al 5 al 6 al 7 pues es el miedo. Y precisamente, pues el 5 para protegerse encontró la intelectualidad, esa gran herramienta de escape. Exacto. Entonces mira que ahí lo acabas de decir y es que claro, es el miedo porque el miedo que ellos tienen es no tener lo suficiente para vivir este mundo, ¿no? Entonces ese miedo lo manifiesta el 5 como tú lo dices, desde el conocimiento. Tengo que tener todo el conocimiento posible para vivir este mundo, ¿no? Para no tener el miedo de no conocer lo que necesito conocer para poder vivir. Ahora, el 6 que bueno, el 7 sería la tesis como de nuevo, la manguera chorro, el 6 es la antítesis o la negación de la sabiduría, pero no porque no sepan ni porque no sean inteligentes, porque todos los genéticos son inteligentes o pueden serlo sin problema alguno. El tema es que el 6 niega que sabe lo que sabe, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el 6? El 6 lo podemos decir como esa persona leal y confiable, ¿no? Muy confiable, ¿por qué? Porque siempre ve posibles riesgos en las cosas, ¿no? Entonces uno sabe que con el 6 uno va seguro. La seguridad es un tema importante para el 6. Entonces, ese que siempre tiene un plan B, un plan C, un plan D, por si acaso, ¿cierto? Yo siempre digo que cuando hago talleres frente al tema de Enneagrama, el, las personas que no saben qué son, que les cuesta muchísimo conectarse con un N-tipo, es 6. 6. Porque son los, sí, porque son los más, como que son inseguros de alguna manera, aparte de eso, este tema de tomar una decisión les cuesta mucho porque hasta no tener toda la información sobre la mesa, no toman una decisión y adicionalmente a eso necesitan que alguien les diga, venga, por ahí ese camino, hágale que fresco que por ahí es. Y usted sabe, usted es capaz, pero hágale, pero necesitan que alguien con autoridad les diga, oiga, por ahí es el camino, ¿no? Entonces piensa que todos los posibles riesgos se pueden generar antes de dar un paso, ¿no? Entonces, pero también son súper leales, son buenos amigos, son protectores, porque eso sí, cuidan mucho de los demás, eso es muy importante, mucho desde el miedo de perder también, ese tipo de cosas, ese tipo de vínculos también, ¿no? Entonces su mente también es como esta categoría en Netflix de catástrofes que podrían pasar, ¿no? Entonces es un poco eso, ¿no? Ese 6 es bien interesante también desde ahí. No, máximo. Y bueno, y llegamos al último de esta triada y al último del eneagrama, que es el 7 que es mi eneatipo, y se llama el entusiasta y el que busca el disfrute, el que no para un segundo y que tiene siempre otro plan mejor que el otro. Entonces, el 7 es una persona entusiasta, es creativa, quiere o tiene una sed de vivirlo todo, ¿no? De experimentarlo todo, le cuesta mucho el aburrimiento, la quietud, ¿no? El sufrimiento, el dolor, como los momentos que son negativos, abrumadores. Y entonces para eso se inventa cosas, ¿no? Entonces estamos en sufrimiento, vámonos de fiesta, vámonos de viaje, hagamos esto, hagamos este proyecto, bueno, sí, pero, ok, pero primero vamos allí, ya pasamos rico y después ya pensamos, ¿sí? Digamos que un poco siempre está buscando tal vez
ahí sí ponerse muchas curitas para, pues para poder no hacerle frente tal vez al dolor, al dolor, al sufrimiento suyo y pues de los demás. Yo creo que ahí está como la descripción de ese 7 que no es tan profundo en el conocimiento como el 5 pero también hay una búsqueda que puede estar en la intelectualidad y que también tiene mucho miedo como el 6 pero la diferencia tal vez es que se atreve o está buscando esa respuesta. No duda, yo creo que esa seguridad que no tiene el 6 la tiene el 7 y muchas veces demasiado que puede poner muchas veces su vida en riesgo al buscar placer o al buscar como cosas que lo estimulen y le hagan sentir que la vida es mucho más de lo que parece. Claro. Ujú. Y mira que hay algo interesante, es porque el 7 a veces uno dice, pero ¿por qué está en la energía de lo mental o de la sabiduría? Porque como siempre está divirtiéndose. Y la vez pasada estaba viendo algo que me pareció claro y tiene todo sentido, y es que, claro, el 7 está mucho en su cabeza, ¿cierto? El 7 está planeando siempre todo el tiempo qué hacer para estar desde un lugar de felicidad, tal vez, como escapar al momento incómodo también. Entonces, también lo definía en otra lectura que lo estaba viendo como el planificador, porque él planifica qué hacer, qué más hacer, qué más hacer, qué más hacer, y hagamos esto, y hagamos aquello, y todo, siempre como para no estar tal vez con él mismo y encontrarse como con un momento harto de decir, ah, esto es doloroso, no, pero no, mejor hagamos más cosas. Entonces, claro, es muy, muy desde su cabeza, muy desde la sabiduría de qué voy a hacer para escapar. Ah, Ujú. Sí, es verdad. Bueno, me consta. Luego de este recorrido, bueno, Oski, cuéntame, digamos que ahora sí, ¿cómo fue para ti identificarte con el 3? Cuando lo conociste o cuando ya entraste a ese mundo y a leer acerca de tu número, ¿qué te gustó? Y aún así, ya llevamos un tiempito como enseñando a otros, pero también explorándonos nosotros y es como, pero yo siento, bueno, no sé si te pasa que hay cosas que a uno le duelen aún todavía aceptar y tal vez que uno sabe, pero que cuestan un montón hacerlas distintas porque están, están muy ligadas, no sé, llevamos 1000 años reforzando este enatipo, así que hay cosas que están muy marcadas o compulsiones que son muy grandes que cuestan y que volvemos a repetir. ¿Cuáles son las tuyas o que has descubierto? pues mira, yo creo que para mí identificarme con el 3 fue como, no sé, como recibir como esa gran dosis de realidad, ¿cierto? Como de verdad, sin, yo no sé sin anestesia, porque claro, como estaba en ese momento como tan complejo de la vida en ese momento, muy saturado internamente, la anestesia como que ya la tenía y podía estar preparado para recibir como eso, ¿no? Yo creo que eso fue algo interesante que hasta ahora lo estoy pensando mientras que lo estoy hablando, y es que de alguna manera estaba como anestesiado y preparado para recibir esa información de frente y que te digan a ti es que tú eres narcisista. Uf, suena duro, ¿no? Pero yo en ese momento dije, oiga, sí, sí, lo soy. Sí, es verdad. Entonces no fue fácil, claro, fue doloroso mirar las sombras, porque pues el ego siempre tiene como esta justificación que parece loable, ¿no? Para, no sé, cómo justificar nuestros comportamientos, nuestras conductas. Entonces todo eso que tú haces para atacar a otros tiene una justificación desde el ego, fácil de definir, ¿no? Entonces siempre hay una razón, siempre todo, algo suena muy bien de, es que lo hago porque es que eso es lo correcto, ¿no? Porque es que yo tengo una validez frente a eso, ¿no? Entonces siempre hay algo que suena bien, que nos protege del juicio externo, incluso del propio, ¿cierto? Pero cuando empecé a ver, digamos que con más claridad lo que había detrás de esas verdades de mi vida y de la forma en que yo hacía, de los vacíos que trataba de llenar con cosas materiales y con personas también, porque es verdad también así desde ese lugar, y esas máscaras que sostenía, porque como tú bien lo dijiste cuando hablaste del 3, se camufla fácilmente, ¿no? Entonces, puedo tener una máscara fácilmente para la familia, otra para este trabajo, incluso dentro del trabajo, puedo ser uno para este jefe y este para este otro, porque tenía o tengo tal vez una capacidad de definir o de identificar el entorno que necesita para yo ser eso, ¿no? Entonces, para mí se abrió una puerta inmensa para el cambio. Entonces fue una gran oportunidad para empezar claramente pues a sanar, ¿no? Esa herramienta tiene ese poder de conectar con la intención profunda de nuevo detrás de todas las acciones, y eso me permitió darme cuenta de cuánto daño me hacía a mí mismo, pero también cuánto daño pues podía hacerle claramente a los demás. Entonces me ayudó a ser claramente más coherente, a vivir con más autenticidad, porque ese tema, que también tú lo dijiste,
Ese es su gran trabajo, conectar con la autenticidad. Entonces, para mí ser más auténtico, que esa palabra también me llegó después de una toma ancestral de otras cosas, esa palabra de autenticidad es como llegar a ser yo mismo, porque como fui enseñado a que yo mismo no está bien, pues ese ha sido el gran trabajo, ¿no? Eh, pues sin estar mirando si el entorno le gusta o no, porque eso también es un trabajo o ha sido un trabajo importante y es, voy a ser auténtico y voy a permitirme ser yo sin importar si al entorno le interesa o no le interesa. Claro, hay personas que se han alejado de la vida, eso es una realidad. ¿Duele? Claro que duele, pero te da también mucha paz. Y eso también es importante como tenerlo allí, entender que ese propósito que todos perseguimos de ser feliz por nosotros mismos, pues es algo que yo estoy tratando de vivir un poco en coherencia con eso. Y que lo trabajo todos los días, ¿no? También trabajo todos los días el tema de amar y respetar a los demás tal cual como son. Entonces, puedo amar a las personas sin problema alguno, aunque tú y yo no seamos o no nos crucemos en esto y tengamos una forma diferente de pensar, igual lo acepto y lo suelto. No tengo por qué confrontarme con ello, ¿no? Entonces, digamos que hoy vivo un poco más apasionado por lo que hago, lo hago por un propósito, por eso me apasiona mucho y me gustan mucho estos temas, igual que a ti, Dianita, creo que compartimos esta pasión de una manera muy fuerte, desde un propósito más allá de lo económico, ¿no? ¿No? Entonces, claro, también queremos ganar dinero, entonces por favor síganos, denle campanita y replique la información, pero igual sí hay un propósito profundo detrás de esto, por supuesto que sí. Y que si hay mucho por trabajar, pues un montón de vainas. Yo creo que tengo muchas cosas por trabajar. El camino pues no termina acá. También reconozco el avance que significa claramente haberme dado cuenta. Y si hay muchas cosas que hago hoy desde el personaje. Mira que algo chévere de eso es que me doy cuenta muchas veces que justo después de haber la embarrado, haber hecho algo, digo, caí de nuevo en esto. Pero pues tal vez no me culpo ya o lo que hago es como entenderme, ¿no? Lo acepto, lo entiendo, porque claramente eso también soy yo, ¿no? Incluso a veces digo yo, voy a sacar a pasear al ego, lo voy a dejar salir para que se luzca, porque la verdad es que ese personaje también me ha dado grandes habilidades. Pues gracias a eso es que yo soy estructurado, soy orientado al logro, he logrado X o Y cosas en mi vida, soy apasionado en lo que hago, aventurero en muchas cosas, me arriesgo en muchas otras. Entonces yo creo que eso también me ha traído muchas luces en mi vida y por eso digo yo, hay momentos donde yo digo, le suelto la correa y digo, hágale, lúzcase porque esta es la oportunidad que usted brille desde ese personaje, ¿sí? Entonces no se trata, hoy creo que no se trata de eliminarlo, sino de integrarlo, de no dejarle el volante de la vida un poco, ¿no? Pero sí de reconocer que ha sido una parte fundamental de este viaje que es la vida. Así que lo saco a pasear, pero bajo supervisión de un adulto. Y ese adulto es como yo le llamo a esta versión un poco más auténtica de mí, que observa, que siente y que pues elige con más conciencia, ¿no? Ese es mi adulto responsable hoy. Me encanta, me encanta. Hoy mira que escuchaba un podcast, me encantó lo que dijeron y es como que cada cierto tiempo uno siente como, bueno, ya estoy como en equilibrio, ¿no? Como estoy Mm, como bien, ¿no? Yo creo que cuando uno empieza a trabajar en sí mismo, no es la felicidad absoluta, pero al menos hay meses en que uno pasa y dice, bueno, estoy como en mi versión equilibrada, estamos bien, estamos tranquilos, sin plenitud. Pero es como cada 2 años hay que presentar, que hay que preguntarse es en qué manera enmascarado nuevamente mi 7 o mi mm. 3, ¿no? Es como que el ego encuentra maneras muy estratégicas de volver o de camuflar o de esconder y al final siempre tenemos que estar en una revisión continua de cómo me estoy comportando y tal vez esta nueva forma que no parece la de antes y no es distinta y la desconozco, pues también está ahí un poquito llevándome a esos comportamientos repetitivos y demás. Entonces me gusta porque es lo que tú dices, es como ese adulto no crédulo ni que ya me las sé todas, sino supervisar, no dejarlo salir y estar mirando, hey, te debo salir, pero estoy aquí muy pendiente de ti. Así que me encanta. Entonces, bueno, pues yo un poco podría contarte que yo tengo una amiga que se llama Diana Vargas, si me estás escuchando, te quiero. Y ella, cuando la conocí, jodía y jodía con su enneagrama. Entonces, como que, y yo, ¿pero qué es eso? Yo en ese tiempo yo estaba así como súper engomada con algo que era la numerología.
que no se parece para nada. Es como la suma de tus números, que también me parece muy interesante y es como también es muy diciente y tal, y está tan chévere. Y ella me dice como, no, pero pues esto es como muy brujístico la numerología, el enneagrama es algo súper serio, no sé qué, y ella empezó a contarme, pero tenía como esto de, esta persona es uno, esta persona es tan, y yo, pero ¿cómo sabes? ¿No? Yo era como súper nula en el asunto, y ella me decía, tú eres 7, tú eres muy 7, eres demasiado 7, es como, eres una 7, pero increíble, no sé qué, increíble de que era muy marcado ser 7, ¿no? Y bueno, yo como que le dije, bueno, ¿y no cómo carajo saben? Pues cómo es de verdad. Y pues ella pues no era maestra en enneagrama ni nada. Me dice, hay test, entonces me pasa el test. Entonces ella me hizo un recuento como de todos los números, ella es 2 y somos muy parecidas en medio de todo en muchas cosas. Y entonces yo dije, no, de pronto yo soy 2, yo no soy 7, ¿sabes? Porque digamos que me dedico a lo social, ahí sí como tú dijiste, todos los sís del 2. Me dedico como a lo social. Creo que, digamos que si algo yo he reconocido en mi vida, no sé, en el triángulo dramático que siempre hemos hablado de El Salvador, la víctima y el tirano, yo creo que El Salvador es algo que a mí, cuando me exacerbo mucho en ese sentido. Y entonces, por porque aquí tengo una compulsión de que los que amo, o los que están en mi corazón, estén bien. Digamos que para mí es importante con mi familia, con mis abuelos, con mi mamá, con mi hermana. Puede ser que yo sea con mi papá, con mi pareja, soy como muy protectora, con mis amigos. Yo creo que cuando alguien entra a mi corazón, ya es como, tú haces parte aquí de mi séquito y es como, quiero que estés bien. Y entonces ahí decía yo, yo creo que soy 2, pero con el tiempo, cuando ya leí el 7 muy a profundidad, me di cuenta que esa necesidad mía de cuidar a los demás no son porque mi autoestima esté puesto en que me digan, ay, tan linda, sí, como salvar, porque no salvo a todo el mundo, es decir, no soy una persona que con todo el mundo soy así, sino con las personas muy cercanas. Y dos, pues un poco esto es frívolo porque seguramente hace parte de la sombra del 7, pero es como, si hay bienestar en los que yo amo, pues por supuesto, estoy bien, ¿no? Es como, si alguien está mal, yo digo, no, no quiero sufrir, entonces hago todo lo posible para que esa persona vuelva a estar bien, ¿no? Y entonces es como algo que he ido soltando mucho, porque en medio de todo, pues no importa cómo se vista o cómo se camufla, es quitarle la libertad al otro de ser, ¿no? De creer que yo pueda hacer su vida diferente. Entonces mi reto sí desde hace mucho tiempo ha sido en que puedo ayudarte o si me lo pides, aquí estoy, pero no así como, ¿qué puedo hacer? Ta, 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 porque también me di cuenta que muchas veces infantilizaba un montón a las personas, pues con este rol de mamá que me mando precisamente por que las personas estén como bien para que yo pueda estar bien. Entonces, yo creo que sí hay una búsqueda muy grande en mí de estar en paz y en tranquilidad. Mm, y también eso me hace, la creatividad me hace ser muy resolutiva, es decir, como no me gusta como que algo se tranque o que la gente sufra en el trabajo por cosas que yo digo, pero no hay que sufrir por eso, es como busquemos otra solución muy rápida, no nos varemos por eso y creo que ahí hay una exacerbación muy grande de solucionar, como que no dijeron, no dejó que las cosas se dijeran, no, sino siempre tiene que salir bien, siempre tiene que ser maravilloso, siempre tiene que estar muy bien, es como algo que he descubierto un montón, es como somos muy mentales, como tú dices, entonces Mm. expectativa versus realidad. Es como lo que yo creo en mi mente versus lo que pasa cuando no es como igual, para mí suele ser un poco frustrante, ¿no? Como que a veces pasan cosas más chéveres en mi cabeza que en la realidad y eso a veces pues no me permite estar en el presente o disfrutar. También digamos que yo tenía muchas dudas porque yo decía, no sufro, pero digamos que yo sí creo que yo he ido muy profundo, ¿sabes? He tenido como una obsesión con, ahí sí la noche oscura el alma, como ir bien adentro y como ya, de una vez conocer qué fue lo que pasó, qué es esto que me duele y ya, lo veo. Pero entonces ahí está. Y es como mi búsqueda exacerbada de ir rápido o encontrar rápido ese momento para hacerme cargo, afrontarlo y tal vez pensar que ya, ahí, ya todo está 100% solucionado y pues bueno, con el tiempo, con la vida me he dado cuenta que no. Y si Dios existe, el universo existe, pues siempre no me llevan adentro, paradójicamente.
y yo creo que eso es parte de, es como, así, tienes mucho afán, pues entonces ven, te mostramos otras cositas y haz la tarea como tiene que ser sin saltarte los cursos. Entonces siempre mis viajes nunca son así introspectivos o me mostraron a mi mamá, a mi papá y entonces los abracé. No, nunca, sino siempre es como por allá otras cosas que nada que ver con el universo, con cosas que están por fuera de mí. Y si hay una frustración también de mi lado, muchas veces como, pero ¿por qué no me voy hacia adentro o no entiendo nada de lo que pasa? No es tan diciente como otras personas me cuentan. Es como, no, ya, yo ya sané mi herida. Esto que me cuentas, a mí me da envidia. No mentiras, pero envidia la buena. Es como, vi una imagen de mi mamá que se fue, tan, digo, wow, es como un regalo muy grande del universo porque fuiste un momento muy clave, que te da pistas y que te da certezas de ahí, tal vez comenzó todo o por ahí está mi inicio, ¿no? Yo digamos que sí, seguramente tengo recuerdos de tan, pero digamos que así una certeza muy grande de estos ratatouille que digo, "Ah, claro, fue ese momento". No, pero bueno, ahí estamos en el trabajo y nada. Entonces, sí, creo que tengo la energía, hablo por los codos, como ya sabes, entonces hay como eso, ¿no? Soy habladora, me cuesta el silencio, me cuesta la quietud, me cuesta la sobriedad, ¿no? Como soy muy sociable, me gusta como que siempre haya movimiento, siempre estar con planes. Y creo que este año en especial ha sido ese año maestro para mí. No, creo que nunca en mi vida había tenido un año así de un poco solitaria, ¿sabes? Como ya no estoy en el trabajo y tengo compañeros, entonces como acá desarrollando como cositas, pero como tranquila, cero contacto con el licor, por ejemplo, con lo Ujú. social, con tan, y digo, bueno, es una faceta que es muy rara y muchas veces a veces digo, bueno, necesito salir como a conseguir gente, conocer gente, ir a interactuar, pero digo, no, tal vez este año está ahí, va a estar conmigo misma e ir a hacer ese viajecito al interior sin tanta mística y sin tanta vaina de quién soy, qué quiero en este momento de la vida. Así que ahí estoy con mi 7 retador y siento que a mí me falta un montón, pero también me abrazo porque creo que en medio de todo, pues trato de hacer lo mejor que puedo con lo que tengo y también como tú, como muy consciente ya de muchas cosas que hoy en día a lo que le estoy apuntando es a salir de esa zona que siempre he estado y hacer cosas distintas a las que siempre estaba acostumbrada. Entonces, quedarme quieta, meditar, silenciarme un poco, estar tranquila, estar solitaria, creo que es algo en lo que nunca me había experimentado. Tú me conoces, ¿no? De la universidad es como Ujú. callejita, ¿para dónde vamos? Para allá estaba Diana. Salgamos para acá, yo voy para allá. Es como nunca diciendo no, sino siempre no queriéndome perder nada. Así que este año estoy un poco más reservada. Y bueno, digamos que digamos que ya llegando hasta el final, más o menos es, ¿tú crees que entonces con lo que estamos hablando el enneagrama nos define? ¿O qué es para ti? ¿Un punto de partida? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que no. Yo creo que no es que nos defina, pero sí nos abre los ojos. Yo creo que es una herramienta que nos abre los ojos, ¿no? Que nos invita a un descubrimiento profundo de quiénes somos. Y algo muy importante, no es para encasillarnos, que esto que tú dijiste ahorita, como que cuando uno hace estos cursos de enneagrama y lo hace y sale al mundo a decir, ay, tú eres, tú eres, tú eres, me parece muy, muy complejo hacerlo porque digamos que puede afectar las relaciones, creo yo. Entonces hay que tomarlo mucho desde un poco más de sabiduría, ¿no? Para no encasillarnos ni encasillar a los otros, sino para mostrarnos, digamos, como no sé, creo que el enneagrama nos ayuda de nuevo a conectarnos con el personaje que construimos para sobrevivir y pertenecer a este mundo de alguna manera, ¿no? Y desde ese lugar creo que debe haber mucho respeto con uno mismo y con los demás, porque pues decirle a una persona tú eres dos, uno, detrás de eso hay una herida profunda que tiene y no es que él quiera ser uno o ser nueve o ser, no, ser ocho, simplemente fue su mecanismo. Entonces y es importante también entender que ese personaje en nuestra vida pues va a estar con nosotros toda la vida, ¿no? Lo que uno entiende desde la metodología o desde la herramienta del enneagrama es que ese personaje, esa personalidad te va a acompañar hasta el final de tus días, ¿cierto? Y lo creamos por una razón y es que es el mecanismo principal que nos ayuda a entender qué es lo que tenemos que venir a aprender en la vida.
¿no? Y el sufrimiento es ese mecanismo que tiene el ego para poderte enseñar lo que tienes que aprender. Bueno, será otra conversación tal vez más adelante que tengamos frente a esto. Pero cuando nos conocemos realmente, cuando lo identificamos, este personaje, dejamos de vivir en automático, que yo creo que es un poco una invitación también desde la herramienta. Empezamos a ser verdaderamente dueños pues de la vida, ¿no? A no dejar que simplemente la vida pase y es como así soy y de malas el planeta, ¿no? Entonces, lo que el Enneagrama hace junto a otras herramientas también, porque tú lo ponías ahorita, la numerología, podemos hablar del Cábala, podemos hablar del budismo, podemos hablar del taoísmo, bueno, un montón de cosas, lo que nos permiten es reconocer cuándo es el ego el que está mandando en nuestra vida, como llevando este vehículo que es nuestra vida, ¿cierto? Y más bien nos ayuda a estas herramientas a ir mucho más profundo para poder salir de esta insatisfacción de vida que a veces tenemos, ¿no? En ciertas áreas de nuestra vida, en lo que tengamos que superar. Eh, y también identificar cuándo no somos nosotros, sino solamente es ese personaje, ¿no? Es básicamente eso. Entonces, la libertad no es deshacernos del ego, sino también tal vez es dejar de ser esclavos de él, ¿cierto? Y para eso, pues primero, pues hay que lograr verlo así de frente, como lo hace tal vez el enneagrama y otras herramientas más que hay. Muy bien, muy bien. Me gusta. Yo ahí difiero un tris de ti, con mi forma de ser. Yo siento que sí es una etapa caer en la clasificación. Yo creo que es una Ujú. etapa del Oh, aprendizaje. sí. Es algo que, bueno, no sé si tú lo puedes hacer, yo no. Es decir, yo hablo con las personas y por dentro estoy diciendo, uy, hay personas que tienen características supremamente marcadas, otras que son muy incógnitas. Es como Mm, hay personas que son muy puras en su, como que tienen comportamientos que son muy representativos de un eneatipo y entonces puede ser que, ¿no? Entonces yo creo que en esta etapa de conocimiento, digamos que claro, a la hora de aplicarlo en un modo terapéutico hay que ser sumamente cuidadoso, pero por supuesto, a la hora de aplicarlo en algo organizacional me parece súper delicado, digamos, a mí, ¿no? Que yo no estoy en lo organizacional, tanto en clasificación de personas por medio del enagrama o el seleccionar cargos, puede ser una posibilidad de lectura, pero no la decisión final a partir de mm, lo que pueda llegar a salir en una prueba. Creo que es limitante, porque sí creo que todos los eneatipos tienen todas las posibilidades de hacer muchas cosas que no necesariamente están ahí ligadas y tal vez sí tendemos a mandarlo a ciertas situaciones donde puede llegar a ser etiquetador, ¿no? tal Como cual. tú dices, un poco nocivo ese uso que pueda dárselo, pero pues como en ese proceso de autoconocimiento y de conocimiento del otro, sin ahondar en la herida o en lo que pasó, creo que es un ejercicio interesante, pero digamos que personalmente yo creo que no nos define. Como tú lo dices, yo creo que es una guía, es un mapa, es una brújula. Yo creo que es como una pista que nos manda el universo de, bueno, entre todas las posibilidades, yo te puedo hacer saber cositas que de pronto entre toda esta Ujú. información ahí es como más fácil encontrarte en la triada, tal vez, ¿no? Primero, en lo emocional, en lo tan, y es como que te va dando pistas para, pues, conocer y encontrar tal vez un camino hacia donde potencializarte y reconocer también esas cosas que tal vez te han limitado, como tú lo decías, ¿no? Esas máscaras, esas corazas que son muy difíciles de ver muchas veces. Em, Me gusta verlo como si empiezas un camino hacia tu autodescubrimiento, pues puede ser un punto de partida bien interesante que te permite nombrar cosas, dejar que lo automático siga siendo tan automático y empezar a algo que me encanta dentro de la psicología y es la identidad construida. Y es como esa posibilidad de, listo, yo ya sé que tengo estas características y que mi historia infantil me llevó a desarrollar este tipo de mecanismos de defensa y ahora que lo sé, puedo actuar distinto, ¿sí? Y es como la posibilidad de construir una nueva identidad o un nuevo ego, pero sí como de transformar o cambiar mi ego, que no sea ese mismo que me permitió protegerme, conservando cosas que han sido también maravillosas. Yo creo que hay luz y son quedándome con la luz, pero digamos como retando a la sombra a comportarse de otra manera. Y nada, entonces para mí es las pistas, es donde puedes empezar a hacer un trabajo tal vez real, para salir pues de ese personaje que creamos todos y con los que interactuamos en él.
Y bueno, Mioski, para terminar, ¿tú qué crees que hasta qué punto de vista estar así como lo que te estoy diciendo, pegados al eneatipo ayuda? ¿Y en qué momento, digamos, esa identificación profunda que a veces se da, no, yo ya me conozco, conozco el 7, conozco los subtipos dentro del eneatipo, ¿en qué momento eso puede llegarse a ir en contra nuestra o una excusa o volverse una etiqueta o algo que ya nos sesgue por completo? El conocer tanto también, ¿crees que puede llegar a ser un impedimento? Bueno, pues como lo hemos dicho acá, pues el enagrama de nuevo es una herramienta, ¿cierto? Y como toda herramienta, pues depende de quién la use. Si tú le das un cincel a un artista, pues crea una escultura. Pero si se lo das a un ladrón en el centro, rompa un vidrio y se roba un carro, o un radio, perdón, ¿cierto? Entonces la sabiduría no está en el cincel, ¿cierto? Sino está en la conciencia de quien lo sabe usar, ¿cierto? O quien lo sostiene. Entonces, por eso creo que siempre este tipo de procesos debe estar acompañado, digamos, como por un profesional, ¿sí? Porque claramente desde el ego tiene formas, o el ego tiene formas muy ingeniosas más bien de apropiarse incluso del autoconocimiento para justificarse. Entonces, por Total, eso, estar con un terapeuta que te confronte, que te lleve a un lugar más allá del morbo, porque si algo me he dado cuenta yo en mi carrera, no sé si tú vives lo mismo que yo también, pero cuando uno empieza a hablar de comportamientos, de la personalidad, te dicen, ay, tú eres psicólogo, ay, ¿cómo soy yo? Dime cómo soy yo, ¿qué opinas de mí? ¿No? Eso genera mucho morbo. Y en Enegrama yo creo que genera mucho morbo porque en sí hay algo importante y es que no nos conocemos. Entonces, cualquier cosa que nos permita conocernos desde el morbo nos gustará. Entonces, esta herramienta mal utilizada puede ser una forma de tú, digamos, simplemente quedarte como en la superficialidad de la herramienta y quedarte con cosas que no te llevan a realmente generar cambios sostenibles en el tiempo, ¿no? O puedes profundizarte tanto, tanto, tanto que o te ayuda, digamos, como a realmente a realizar una transformación muy consciente o a empezar a relacionarte con los demás a partir de eso y que te puede pronto limitar el comportamiento con los demás, ¿no? Entonces, uy, no, un 8 uy, tú eres 8 uy, no, deje así, no, gracias. Y eso, pues, sumamente perjudicial. Entonces, yo creo que si no eres profesional en esto y no lo vas a utilizar en un lugar terapéutico, utilízalo para ti, para transformarte, para conocerte, para hacer un trabajo profundo, ¿no? Entonces, es un poco eso tal vez lo que yo creería que es mi opinión frente a este tema, ¿no? Otra cosa importante es que caer en ese tema del ego espiritual, que es lo que hoy está sucediendo y que yo creo que todos los que empezamos el proceso lo vivimos y hay que estar alerta constantemente en eso porque los que estamos en este mundo de conectar con algo más profundo, fácilmente podemos llegar a eso. Entonces, ese lugar en el que me creo que estoy más evolucionado, más iluminado que los demás, y ahí sí que vamos pues de reversa o de volada pues para el estanco, ¿no? Entonces hay que estar como muy cuidadoso con eso. total. Entonces ahí dices cosas que me resuenan mucho y que creo que es importante dejarlas claras acá. Y es una, no hay un número mejor que el otro, yo creo, ¿no? Todos los números tienen sus características y yo creo que hay tantos tipos de 8 de uno de 2, como seres humanos hay en la Tierra. Es decir, como, entonces aquí yo creo que aunque nos podemos identificar, pues no hay ninguna historia igual que la otra. Entonces es como cada ser humano desarrolla su enatipo con unas características que no pueden ser rígidas y que dependen del autoconocimiento, como tú lo has dicho. Dos, yo creo que algo que dijiste es algo muy lindo y es algo que yo he aprendido en la vida y ojalá nunca se nos olvide, y es que a mayor luz, mayor sol. Así que va creciendo la una y va creciendo la otra. Entonces está muy importante siempre entender cómo yo voy evolucionando, pero eso también cómo hace crecer mi sombra. Y creo que el enneagrama te ayuda a ver tu sombra, porque imagínate, si muchas veces no nos conocemos, pero nos gusta conocer lo bonito de nosotros. Por eso yo creo que, digamos, a todo el mundo, bueno, a la mayoría de personas les gusta cuando te digo, ay, Oscar, ay, oye, tú eres tres, entonces eres así tal, pues claro, ya ahí te atrapo. Ah, la astrología, tu carta astral, claro, te atrapo porque te estoy diciendo un montón de cosas que te pueden dar pistas y que hablan de lo que tú eres. Necesitamos saber ese tipo de cosas, aunque yo creo que al final sabemos cómo somos, pero muy pocas veces
nos centramos a conocer eso que no está tan bonito de nosotros, o nos cuesta aceptar, o muchas veces no lo vemos. Así que yo creo que aquí puede ser un primer paso porque digamos que un poco el eneagrama, no sé si te parece, si se centra en esas sombras, ¿no? En esos Ujú. descentramientos, en lo que no está tan bien. Y yo creo que eso es interesante porque nos permite trabajar, potenciar lo que ya está bien, que súper, pero empezar a trabajar fuertemente en lo que realmente necesita ser. Así que yo creo que al principio es útil identificarse porque te permite tener como esos momentos de, ya, por eso soy así. Claro, sí, es como me gustan esos entendimientos que de pronto nos dan información, nos dan respuestas que creo que son tan importantes. Una respuesta alivia un montón el alma. Cuando encuentras una respuesta, yo creo que es algo muy poderoso. Nos ayuda a entender patrones. Creo que al final todo está alineado, cosas sistémicas, cosas que no te corresponden a ti, sino a mamá, y por qué no mucho más atrás, ¿no? Em, pero entonces yo creo que si no somos cuidadosos, puede volverse una jaula emocional, como tú dices. Entonces, esto de, no, claro, así como ustedes dos, pues ni de razón. O, claro, no es que yo como soy 7, pues así soy. O reacciono así porque soy 7. Entonces creo que puede volverse una simple explicación sin que haya una interiorización de verdad de nuestros actos desde la reparación, que yo Sí. creo que ahí está pues, lo maravilloso. Y bueno, yo creo que, como lo decía, el enneagrama nos describe, pero no nos limita. Y creo que el verdadero propósito no es sabernos de memoria cuál es nuestro eneatipo ni nuestro subtipo, sino empezar a decidir cómo queremos o cómo quiero habitarme yo desde un lugar más Ujú. consciente, quedarme atrapada en ese personaje para sobrevivir. Yo creo que sí se podría salir del eneatipo, pero tendríamos que ser Buda. Es decir, porque yo creo que al final, pues eso es lo que hacen los grandes gurús en todas las religiones y en todo, y es desapegarse del personaje, ¿no? Es como el camino es dejar de ser lo que soy. Y pues, ¿Quién creo ser? Ujú. nos tomaría mucho, bueno, seguramente muchos podrían lograrlo, pero pues por ahora nosotros estamos acá en Colombia intentando, así que pues vamos a hacer ese número por lo menos hasta que empecemos a hacer un trabajo realmente por deshabitarnos, eh, que es algo complejo también. Y listo. Entonces, ¿cómo quieres cerrar? ¿Hay alguna frase, algo con que quieras dejarnos en este episodio? No, yo terminaría con que el enagrama nos muestra el camino, pero caminarlo con honestidad, con humildad y conciencia es lo que realmente transforma. Eso diría yo para cerrar. Me encanta. ¿Listo? Entonces, cerremos este episodio entendiendo que como creemos que lo más valioso es preguntarnos siempre qué hacemos con esto que ya sabemos de nosotros. Y ahí comienza y termina, ¿no? Sino comienza todo. Así que gracias por estar aquí. Oski, gracias. Gracias por escucharnos. Y si este episodio te dejó con curiosidad, pues déjanos en los comentarios preguntas o si quería que más adelante hagamos otro episodio para profundizar en este tema. Y nos escuchamos en un próximo episodio. No olvides seguirnos en nuestro Instagram. El mío es @místicaconexión y el de Oski. Oscar Javi Castano. Suscríbete, darnos like, comenta, nos ayudarías un montón a crecer, ya que este contenido pues llegue más a más personas. Y adiós, y no olvides ir a nuestro taller, sería lindo tenerte allí. Bye. Totalmente. Chao, chao. Gracias.